Tiempo para conocer en esta emisión acerca de Ignacio Agramonte y Loynaz, cuando justamente se cumplen 152 años de su caída en combate en Jimaguayú. Para ello vamos a establecer en esta revista contacto con el investigador Ricardo Muñoz Gutiérrez, quien actualmente labora en la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey y ejerce como profesor en la Universidad justamente camagüeyana. Muñoz Gutiérrez también se desempeñó por muchos años como presidente de la filial agramontina de la Unión de Historiadores de Cuba. Así que muy buenos días para usted, profesor Ricardo, bienvenido a nuestra revista. Vamos a comenzar justamente el diálogo logrado gracias a la colaboración de Audiovisuales Príncipe. Y usted un tanto comparta, profesor, cuál fue el rol que jugó Ignacio Agramonte cuando el 4 de noviembre justamente del año 1868 se efectuó el alzamiento en las Clavellinas, Camagüey. Buenos días. Ignacio Agramonte, a pesar de que fue una de las personas que, no estuvo en la conspiración desde los inicios porque no estaba en Puerto Príncipe, desempeñó un papel importante porque cuando el 3 de noviembre se decidía si se alzaban o no los camagüeyanos, él junto a Salvador Cisneros, Eduardo Agramonte, su primo, fueron de los que más decididos estaban a alzarse al día siguiente. Fueron los que más influyeron en que los demás que estaban reunidos decidieran poner el día de mañana, 4 de noviembre, para alzarse. Interesante. Además, sería bueno conocer el hecho de que hace que un joven abogado de solo 26 años de edad, nacido en Camagüey, apuesta por la manigua y se involucra en las luchas por la independencia de Cuba. Recordemos que esto es en el año 1868. Hablemos entonces, profesor Muñoz, de la formación patriótica y de sus sentimientos hacia su Cuba. Precisamente tiene que ver con el contexto de Camagüey. Camagüey es una región donde existe un pensamiento muy liberal, muy democrático, que producto de la influencia se dice que ejerció la audiencia de Puerto Príncipe, y existe un movimiento democrático, revolucionario, tiene antecedentes de 1851, y eso hace que Agramonte, que se estudió en Barcelona y conoció ideas progresistas, estudió en la Universidad de La Habana y ya defendió ideas progresistas en este ambiente de Camagüey, claro que tenía que ser uno de los más decididos para la lucha. Es importante también señalar los dotes como estratega militar y jefe de las tropas insurrectas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ignacio es un caso que vale la pena mencionar. Es decir, como un abogado que no tiene ningún tipo de experiencia militar, en el 26 de abril de 1869, cuando asume el mando de la división del Camagüey, unos días después, 5 o 6 días después, organiza y sostiene el primer combate que dirige y demuestra tener conocimiento de las dotes de guerra irregular, que era la que debían hacer los mambises. Cuando algunos jefes cubanos pretendían ocupar ciudades, defender posiciones, ya Ignacio, repito, principio de mayo del 69, está planteando desarrollar una guerra irregular. ¿Por qué lo hace? Porque ha estudiado algunas obras militares. O sea, durante este periodo de noviembre del 68 a este periodo ha solicitado algunos libros, publicado algunos libros de combatientes españoles que lucharon contra la ocupación de los franceses en España y practicaron la guerra irregular, la guerra de guerrilla. Ignacio está solicitando esos libros para prepararse. Ese es el principio de esas dotes que después alcanza como jefe militar. Después, su preocupación por la disciplina de las fuerzas, la constante superación de los oficiales que tenía bajo su mando, son elementos importantes que van convirtiéndolo en un genio militar, es decir, en una persona que domina el arte militar que deben hacer los cubanos frente a un ejército más poderoso. Quisiera también conocer las características de la caballería mambisa del Camagüey, que la hizo tan temida por el enemigo, y también una caballería efectiva en aras de la victoria en cada uno de los combates. Sí, precisamente esto tiene que ver con la pregunta anterior. Es decir, primero Camagüey tiene buenos jinetes, buenos caballos, buenos jinetes, y es un territorio llano, o sea, muy
que son requisitos indispensables para crear una fuerza de caballería. Atendiendo al criterio que tiene Agramonte de que tiene que atacar y retirarse, es un elemento que se suma a la necesidad de crear una caballería. Se agrega a todo esto su interés por la disciplina de la tropa. Y entonces todo eso se conjuga, incluso con su ejemplo personal, todo eso se conjuga en que la caballería sea un arma muy efectiva. La más organizada, dijeron algunos mambises, jefes mambises como Máximo Gómez, del ejército libertador. Incluso hay mambises que señalan que los jinetes camagüeyanos tenían la capacidad de llevar un arma de fuego, digamos, como decimos, una escopeta corta, un revólver, disparar, guardar esa arma y entonces usar el machete. Y Agramonte usó la caballería, había veces incluso desmontada, o sea, mandaba a desmontar a los jinetes para utilizarlo entonces como fusilero. Ya usted lo ha dicho en parte de su entrevista, pero me gustaría seguir indagando en esas características que distinguen a Ignacio, que lo hacen destacarse desde tan temprana edad, cuando recién salían a la luz los sentimientos por la patria, que de alguna manera definieron la nacionalidad cubana, y él está presente como un exponente de ese amor y de esa entrega. Yo creo que Agramonte es un producto del Camagüey. Es decir, si Agramonte hubiese estado en otra jurisdicción, en otra región de Cuba, quizá no. Pero en Camagüey, lo dijimos anteriormente, hay un sentimiento de oposición a España muy fuerte, que se inicia en 1820 y pico. O sea, tienen los primeros personas ejecutada por España por un proyecto independentista. El impacto del año 51 fue muy fuerte en la sociedad camagüeyana, así está narrado por muchos camagüeyanos. Incluso en momentos antes de la guerra, del inicio de la guerra, hay un sentimiento también de oposición a España que se refleja incluso en la literatura, en la poesía, etcétera. Y entonces todo eso, en la prensa, en algunos periódicos que se publicaban en Camagüey, que eran cerrados, clausurados por las autoridades españolas. Y todo eso hace que Agramonte pues sea un hombre en ese contexto. Y sabemos que los hombres son resultado del contexto social, de la situación social. Y Agramonte es resultado de ese Camagüey anti-español, ese Camagüey antimonárquico y de ese Camagüey revolucionario y democrático. Quisiera que también compartiera lo que usted nos puede comentar de quien expresar en fecha tan temprana como el 26 de noviembre de 1868. Y esto fue cuando se enfrentaba a los claudicantes seguidores de Napoleón, Arango y Cito. Acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan. Cuba no tiene más camino que conquistar su redención arrancándose la España por las fuerzas de las armas. ¿Qué nos puede comentar? Yo siempre digo, cuando se habla de la reunión de las minas, que fue donde Agramonte el 26 de noviembre expresó esas palabras, que Agramonte llegó a la reunión de las minas con un gran servicio que había prestado. Cuando Agramonte se incorpora el día 11 de noviembre y se entrevista con Salvador Cisneros Betancourt, hay una tarea que cumplir, que es recorrer la parte sur del territorio de Camagüey, donde hay muchas partidas dispersadas sin un plan de lucha. Y Agramonte se brinda para cumplir esa misión. Y desde el 11 de noviembre hasta el 20 recorre la parte sur del territorio y logra reunir en Jobao, un lugar que está al sur de Camagüey, cercano al camino de Puerto Príncipe a Santa Cruz, logra reunir a más de 500 hombres. Es decir, estamos hablando de una fuerza con varios jefes de partida. Algunos tenían 40 hombres, otros tenían 60, otros tenían 200 hombres. Y Agramonte lo logra reunir, que asuman el mando, o sea, que reconocen el mando de la Junta Revolucionaria de Camagüey, que tracen un plan de operaciones, o sea, un jefe de partida con tantos hombres va a operar en tal lugar, el otro en tal territorio. Entonces, cuando Agramonte llega a las minas, que se encuentran los arreglos que se quieren hacer por algunos que no creen en el pueblo cubano, Agramonte lleva en sí el conocimiento de más de 500 hombres que están con su jefe, que están dispuestos a continuar la lucha. Y esas palabras reflejan, claro está, refleja también el pensamiento de muchos de los que están en la reunión de la mina, pero Agramonte va con lo que lleva del sur del territorio, o sea, personas comprometidas a continuar la lucha. Y por eso lo hace con tanta energía, que no, en esa reunión no es
las palabras de Agramonte las únicas que están por la independencia, pero es la que decidió que la mayoría asumiera la posición de continuar la lucha y no oír las promesas de reforma que hacía el gobierno español a través de algunos enviados cubanos. Profesor, es conocido a través de los estudios escolares de la historia de nuestro país que existieron desacuerdos entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte. ¿Qué usted pudiera comentarnos un tanto en este sentido? Desgraciadamente, la mayoría de las veces se habla de los desacuerdos entre Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes, reduciéndolo a dos personalidades. Verdaderamente, Agramonte, cuando los primeros desacuerdos con Céspedes, no es el pensamiento de Agramonte. Agramonte lleva el pensamiento del Camagüey. Estoy hablando de entrevistas que se producen antes de la Asamblea de Guaymalló. Agramonte está defendiendo el criterio del Comité Revolucionario de Camagüey, no está defendiendo su criterio personal de cómo organizar la revolución. Y después ya de la Asamblea de Guaymalló, que se organiza el gobierno de la República en armas y demás, que se producen diferencias entre Céspedes y Agramonte, Céspedes como presidente y Agramonte como jefe de la división del Camagüey. Yo siempre digo que más importante es hablar cómo estos hombres, que eran hombres decididos, valientes, que no creían ni en el poder de España, que todo lo entregaban a la causa por la Cuba independiente, a pesar de pensar, de que pensaban diferentes de formas cómo hacerlo, de que tenían diferentes criterios uno del otro, se ponían de acuerdo porque lo principal era la Cuba independiente. Y por eso es que después, incluso que Agramonte retó a duelo a Céspedes, porque Céspedes había llegado a un taller Mambí, había cogido unas botas para sus hombres como presidente de la República, y Agramonte se vio eso como una ofensa. Y después, cuando Céspedes le brindó a Agramonte pasarle una ayuda a los padres, a la madre, porque estaban en Estados Unidos, porque el padre había muerto, y se lo ofreció de su bolsillo particular, a pesar de eso, y que Agramonte entonces lo reta a duelo porque considera que es una falta de respeto, lo importante es que unos meses después, los dos están. Y Céspedes le propone a Agramonte que reasuma el mando de la jefatura de la división Camagüey. Lo que hay que hablar de eso. Y lo que hay que hablar después, lo que se contó, que un día andaban un grupo de oficiales de Agramonte, estaban criticando a Céspedes, hablando, como decimos, mal de Céspedes, y Agramonte dijo que en su presencia no se hablaba mal del presidente. Eso es lo importante. Y el reconocimiento que hace Céspedes después de las fuerzas del Camagüey bajo el mando de Agramonte, y lo considera como el mejor general, el mejor jefe que tiene. Eso es lo importante, porque los dos coincidieron en que había una cosa por encima de ellos, que era hacer la independencia de Cuba.